Como saben, la semana pasada empezamos hablando del Dios de milagros y el gran milagro de la resurrección de Jesucristo. Pero esa resurrección no fue un evento histórico, sigue siendo algo genuino y real el día de hoy. Y hoy tú y yo vivimos del beneficio de esa resurrección, y ustedes escribieron sus peticiones y nos las entregaron, y hemos estado orando por ellas en esta semana. Y yo quiero que tú te unas conmigo. Yo quiero en cada campus se pongan las tarjetas, extiendan sus manos al frente todos ustedes y vamos orando. Señor, creemos que eres el Dios de ayer, hoy y por los siglos, el Dios que hizo milagros y que hace milagros. Y declaramos hoy, oh Dios, que tú obras en la vida de estas personas, que Señor, en fe pusieron aquí su necesidad, su petición, y que tú vas a obrar en ellos el milagro. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén y amén. Muy bien. Pueden tomar sus lugares. A ver, todas las damas, ¿dónde están todas las damas? Levanten las manos, damas. Son los que embellecen, ¿verdad? A vino nuevo. Todas las damas. A la salida les van a estar dando esta tarjetita que dice Real. Atrás trae un código QR donde pueden registrarse en línea o pueden hacerlo en los módulos. Mujeres, este viernes empieza su congreso Real. ¡Wow! Ustedes quieren estar aquí. Hombres, encárgate de los niños. Ahora es cuando tú y yo nos hacemos hombres, y decimos: mi amor, yo cuido a los chamacos. Señoras, tranquilas, tu marido tal vez los lleve todo el día a McDonald's, pero él lo va a lograr, ¿okay? Y ustedes, señoras, vengan, sean bendecidas, increíbles oradoras que están viniendo tanto de la casa como de fuera, que las van a bendecir. Entonces, usted quiere estar aquí este viernes y sábado. Dios va a hablar a sus vidas. Algo, qué increíble el testimonio que hoy escuchamos, ¿verdad? Y cómo Dios puso esa semilla de fe en el congreso y wow, el milagro. ¿Cuántos deben de haber recibido a la entrada? Y no sé si en los campus, pero si no, pónganse listos, servidores, listos para entregar. ¿Cuántos ya tienen aquí su pulserita? ¿Lo tienen? ¿Lo recibieron a la entrada? Muy bien, si no lo recibió, levante la mano ahí donde está y nuestros anfitriones van a llegar. Cada semana durante esta serie de milagros, cada semana les vamos a estar dando una pulsera diferente. Entonces usted no quiere faltar ni un solo domingo. Si usted viene el domingo próximo, me está viendo en línea, viene el domingo próximo y dice: quiero la pulsera de la semana pasada, no se la vamos a dar. Usted tiene que estar aquí. Usted tiene que estar aquí. Dígale al vecino: tienes que estar aquí. Y esta es, me encanta, tiene Jeremías. Bueno, dice allí MXSF. ¿Saben qué significa eso? Mi milagro de sanidad física, ¿ok? Mi milagro de sanidad física. Y cada semana va a cambiar, porque vamos a estar hablando de sanidad emocional, vamos a estar hablando de sanidad financiera, sanidad de la familia. Tenemos unas semanas increíbles. Sanidad del matrimonio, sanidad de todo tipo de sanidad vamos a estar hablando. Pero hoy vamos a estar hablando de sanidad física. Y tiene ahí Jeremías 17:14 que dice: oh Señor, si me sanas. Digan conmigo: si me sanas, seré verdaderamente sano. Esa es palabra de Dios para nosotros. Empezamos, como les digo, hablando la semana pasada del Dios de milagros, el Dios que partió el mar en dos para que su pueblo cruzara, el Dios que caminó sobre el agua, el Dios que habló a las tormentas y se calmaron, el Dios que tomó unos panes y peces y dio de comer a una multitud de miles y le sobró. El Dios de milagros sigue vivo el día de hoy. Y queremos hoy hablar de cómo Él es hoy sanador. Él es sanador. Vemos antes de Cristo, Él se reveló como sanador. Cuando Abraham y Sara
estaban estériles, Dios les dio un hijo. Hannah, que era estéril, Dios le dio un hijo, el profeta Samuel. Elías y Eliseo, cada uno de ellos en diferentes ocasiones oraron por muchachos que habían muerto y Dios los resucitó. Naamán, sanado de la lepra. Nabucodonosor, sanado de una mente totalmente perdida y ida. Y luego Cristo Jesús llega, ¿verdad? Y parte historia en dos. Y Jesucristo caminando aquí, los evangelios tienen registrado mínimo 38 diferentes milagros. Y de esos 38 milagros, 30 de ellos son milagros de sanidad. Ahora, obviamente Jesús sanó a muchos más de 30 personas, porque había ocasiones donde decía que una multitud llegaba y dice, y todos eran sanados. En ocasiones le pedían solo poder tocarlo y al tocarlo eran sanados. Entonces, la escritura no nos dice cuántos en total fueron sanados. Es Juan que escribe y dice que si hubieran puesto en papel todos los milagros que Jesús había hecho y cuando estaba aquí, no cabría en todos los libros. Entonces fue un tiempo de gran milagro tras milagro, pero no solo cuando estaba Jesús, pero cuando Él se va, su poder milagroso se queda en medio de nosotros por medio del Espíritu Santo. Oh, sí. Pedro y Juan, ¿verdad? Yendo al templo, sanan a un paralítico, ¿verdad? Que estaba ahí a la entrada. En Hechos 5 dice, la gente ponían a sus enfermos afuera en las calles para que cuando Pedro pasara, con tal que su sombra los tocara, eran sanados. Wow. En Hechos 8 nos dice que Felipe va a Samaria y allí muchos son sanados. En Hechos 14 Pablo ora por un hombre lisiado y camina. En otra ocasión Pablo se puso a predicar muy largo. Un joven se cae, están en como un segundo o tercer piso, cae y muere. Pablo baja, ora por él y resucita. Entonces vemos no solo los milagros antes de Jesús y los milagros en la vida de Jesús, pero los milagros también después de Jesús. Y hoy Dios sigue haciendo milagros y milagros de sanidad. Él hace milagros de sanidad. Tú y yo tenemos que entender, quiero establecer unas bases para que tu fe y mi fe crezca, y que tenemos que entender, la enfermedad no viene de Dios. Okay, Dios no es el autor de la enfermedad. Dios no enferma a nadie, ¿sí? Dios creó un mundo perfecto. Un huerto de Edén donde pone a Adán y Eva es perfecto. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay sufrimiento de ningún tipo. Pero Adán y Eva escogieron pecar contra Dios, deshonrar a Dios. Y no podemos culparlos, tú y yo lo hemos hecho. Cada uno de nosotros. No hay ni uno aquí que no ha en un momento revelado haya revelado contra la autoridad de Dios en nuestra vida. Pero cuando ellos pecaron, abrieron una puerta a este mundo para que entrara el pecado y entrara el dominio del pecado y las consecuencias. Cuando ellos pecan, entra la enfermedad, entra la guerra, sí, y el odio y el pleito y el dolor y el sufrimiento por medio de la consecuencia de el pecado. Pero fíjense lo que Dios declara. Es Éxodo 15:26, y Él dijo: yo soy el Señor su Dios. No traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Está diciendo, Dios nunca será el autor de la enfermedad en tu vida y mi vida. Jamás. No es, es que Dios me está castigando. Esa es una mentira vil del diablo. Dios no pone enfermedad sobre nadie. Y luego Él se revela: yo soy el Señor tu sanador. Allí sí lo vemos en el hebreo original. Él allí declara: yo soy Yahweh Rafa, que significa Dios sanador. Yo soy Dios sanador.
Él es nuestro sanador, Él es sanidad. Él no es el autor de la enfermedad y Él no enferma a nadie. Ahora, vamos siendo honestos. Como cristianos hoy en día, sí nos enfermamos, ¿sí? Sí nos enfermamos. ¿Cómo? ¿Por qué? Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo afectado por el pecado de la humanidad. ¿Sí? No te enfermas por tu pecado. No, ay, es que pequé y por eso estoy enfermo. No, por favor, entiéndelo, que no. La enfermedad viene porque vivimos en un mundo que está bajo la maldición del pecado. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos sido perdonados por Cristo Jesús de nuestros pecados? Hemos sido salvos por Él. Pero ¿cuántos, si somos honestos, todavía en veces pecamos? Sabemos que Dios está haciendo su obra en nuestras vidas y Dios está santificándonos, pero somos un proceso todavía. Y es igual con nuestro cuerpo físico. Un día Jesús, caminando con sus discípulos, se topan en el camino con un ciego de nacimiento, y los discípulos le hacen la siguiente pregunta. Es en Juan 9, dice: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Su teología de ellos es: alguien tuvo que pecar. Para que esté enfermo, alguien tuvo que pecar. Pero Jesús los corrige y dice: respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ves? Las obras de Dios se quieren manifestar en nuestras vidas. Obviamente hay ciertos pecados que pueden abrir nuestra vida a enfermedad. No seamos necios, ¿verdad? Digo, si tú vives una vida desatada sexualmente, brincando de cama en cama, el día que te dé SIDA, ¿verdad? Hey, fue tu pecado que te llevó a eso, ¿ok? No lo puedes negar. Pero si tú estás viviendo una vida justa, correcta, recta y te enfermas, no es que hay pecado, no. Es que vivimos en este mundo caído. Entonces tenemos que entender, la enfermedad no es una señal de pecado. La enfermedad no es un castigo de parte de Dios. La enfermedad no viene de Dios, sino que es una consecuencia del pecado de la humanidad. Ahora, tenemos que entender que Dios es nuestro sanador. Y la voluntad de Dios, el deseo perfecto de Dios es que tú y yo vivamos en salud. ¿Sí? Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, tenemos que entender, Él no solo murió en la cruz. Él murió en la cruz, derramó su sangre en la cruz para perdonarnos a ti y a mí de nuestros pecados. Pero antes de ir a la cruz, ¿qué nos dice la escritura? Los soldados romanos lo tomaron, le arrancaron las barbas, lo bofetearon, le pusieron una corona de espinos, le tomaron un látigo y le dieron golpe tras golpe. Dice la escritura que quedó tan desfigurado por toda la golpiza que le dieron que ni parecía un ser humano. ¿Por qué? Isaías 53 nos dice, este es un capítulo mesiánico, está hablando de Jesús, está hablando de lo que hizo por nosotros. Empezando en el verso 3 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron ¿qué? Nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue, y aquí nos explica por qué sufrió Él de esta manera tan cruel, por qué fue necesario. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Quiere traer sanidad a tus emociones, quiere traer sanidad y paz a tu mente. Pero dice: y fue azotado para que pudiéramos ser sanados.
¿Ves? Tú y yo, oh, damos gracias a Dios porque Él nos perdona de nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. Pero tú y yo también tenemos que reconocer que por sus llagas, por esa golpiza que le dieron, Él lo aceptó, Él lo recibió para romper sobre tu vida y mi vida el poder de la enfermedad, para darnos salud. Él obtuvo nuestra sanidad. Él lo obtuvo por nosotros. Ahora tenemos que entender, la sanidad es una expresión del amor de Dios. Estaba leyendo en esta semana Salmo 6 y me saltó, me encanta, verso 2, dice: ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Y luego que dice: sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Luego dice: vuelve, oh Señor, y rescátame, por tu amor inagotable, sálvame. Tú y yo necesitamos reconocer la sanidad. Dios la trae a tu vida y a mi vida, no porque tú y yo lo merezcamos, no porque tú y yo nos esforcemos, sino por su infinito amor que no tiene fin. Verso 9: el Señor ha escuchado mi ruego, el Señor responderá a mi oración. Entonces tú y yo tenemos que entender, cuando estamos enfermos podemos venir delante de Dios, pedir la sanidad de nuestros cuerpos y esperarlo en base a su amor, no en base a algo que yo tenga que hacer, sino en base a su amor. Él obra en nosotros por medio de su gracia. Ese es en Efesios 2:8, nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Saben? Está hablando de nuestra salvación, pero igual es nuestra sanidad. Nuestra sanidad viene por medio de la gracia de Dios, el amor de Dios y su gracia obrando a través de nosotros. En veces nos han querido imponer este pensar de que si solo tienes fe serás sanado. Pero si entonces depende de mi fe y yo tener fe, entonces yo soy mi propio sanador. Un hombre vino con Jesús pidiendo sanidad de su hijo, y Jesús le dijo: si tienes fe todo es posible. Y el hombre declaró, y me encanta su honestidad, el hombre dijo: creo. Y luego dijo: ayuda a mi incredulidad. ¿Ves? A Dios no le asusta nuestra incredulidad. Jesús sanó a su hijo, sanó al hijo de ese muchacho. A pesar de tenemos que entender, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios que nos da fe para creer. Yo en mí mismo no tengo suficiente fe para creer, pero es la gracia de Dios que causa que en mí la fe crezca para ver su obra en mi vida, en mi cuerpo. Entonces, ¿cómo recibimos sanidad? ¿Cómo lo recibimos? Santiago 5:14 nos da una instrucción. Dice: ¿alguno está enfermo? Y hoy vamos a hacer esto, vamos a cumplir con esta palabra. Hoy, si tú hoy estás aquí enfermo, hoy vamos a orar conforme a esta palabra sobre ti. Dice: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Si estás enfermo, busca oración, busca que alguien de fe ore por ti, que pongan manos sobre ti y en fe oren a Jesucristo por tu sanidad. Sí, ahí dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Mismas luchas que tenemos, mismas dudas que tenemos. Dice: sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas.
Entonces busco a gente que ore por mí, que impongan sus manos sobre mí para que su fe y mi fe se una, ¿verdad? Pero luego también nos dice, tenemos que orar como Elías oró, con oración ferviente. No me doy por vencido a la primera. Oran por mí y no me sano, el día de mañana yo vuelvo a orar. Vuelvo a orar con fe, vuelvo a clamar, Dios, obra en mi vida, toca mi cuerpo y sáname. Salmo 107, 18 dice, está hablando de la condición tan mala en la que están. Dice, todo alimento les causaba asco. Llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. ¿Envió qué? Su palabra. Proverbios 4:21 nos da lo mismo. Dice, no pierdas de vista mis palabras, dice, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes la hallan, son la salud del cuerpo. Entonces escúchame, estoy enfermo, busco a aquellos de la iglesia que oren por mí, que pongan manos sobre mí, que me unjan con aceite y oren en el nombre de Jesús. Yo oro fervientemente a Dios pidiendo la sanidad y yo voy a su palabra y me lleno de las promesas que Dios nos ha dado de ser nuestro sanador. Por eso tú esta semana que traes aquí puesto esto, pon en tu refrigerador Jeremías 17:14, escríbelo, imprímelo, ponlo en tu refrigerador, ponlo en tu coche, ponlo en el espejo, ¿verdad? En donde lo vas a ver, ponlo donde lo estás viendo todos los días, que Él es el que nos sana. Y que esa palabra penetre en tu corazón, en tu mente, llenándote de fe. De su palabra nos revela que Él tiene el poder para sanar y nos revela que Él quiere sanar. Porque en veces creemos que no tiene el poder, que es un Dios bueno que quiere, pero hoy en día no puede. O estamos del otro lado, creemos que puede, pero Él no está interesado en mí. Y ves, los dos son mentiras. Tú y yo tenemos que entender, Él tiene el poder para sanarme y Él quiere obrar en mi vida. Fíjense, luego, ¿qué hacemos? Salmo 103 dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alabe alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿El que hace? Él perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Entonces, aparte de que oren por mí, oro con oración ferviente, me voy a su palabra, me lleno de fe al escuchar lo que Dios ha declarado de ser mi sanador. Yo empiezo a alabar a Dios y a darle gracias. Empiezo a darle gracias, gracias Dios, porque tú estás obrando en mi vida. Gracias que tú estás obrando en mi cuerpo. Ahora, hay veces que Dios nos sana, pero en medio de eso Dios nos sostiene. Encontramos a Pablo. Él habla de que tenía un aguijón en la carne. Y él ha estado orando fervientemente, en fe, pidiendo a Dios que lo libre de este aguijón en su carne. De hecho, 2 Corintios 12:8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por el amor a Cristo me gozo en la debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios le dice a Pablo, Pablo,
aun si yo no remuevo ese aguijón de tu vida, yo voy a ser la fuerza para ti en medio de lo que estás sufriendo. Y tú y yo tenemos que entender, las sanidades de Dios es la voluntad de Dios, pero en veces Dios nos sana y yo puedo vivir con eso, yo puedo aceptar y puedo decir: Dios, tú me darás la fuerza para atravesar esta enfermedad. Tú me darás la fuerza, tú estarás conmigo cada día. Me encanta en Filipenses 1:19, él está hablando, es Pablo de nuevo, dice: porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación. Él está en fe orando ser libre de la prisión. Sabemos que nunca fue libre, terminó muriendo en una prisión en Roma. Pero dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está diciendo: Dios, ¿me libras o no me libras? Tú vas a ser glorificado en mi cuerpo. Y tú y yo tenemos que entender: Jesús, sé que la sanidad viene de ti, sé que tú eres el sanador, yo creo, voy a orar en fe, pero aún si no me sanas, tú serás glorificado en mi cuerpo. Tú serás glorificado en mi cuerpo. Y tú y yo tenemos que tener esta actitud: que Cristo sea glorificado en nuestra vida en toda situación y en toda circunstancia, cual sea su voluntad. Sé que en veces la enfermedad lleva a la muerte. De hecho, hoy en la tarde tengo que oficiar un funeral de un buen hombre que sirvió por años aquí en esta congregación. Y el cáncer vino a su cuerpo y hoy él está en la gloria de Dios. Ahora, yo encontré un versículo en Isaías, porque yo sé que en este tiempo muchos hemos perdido seres amados, algunos muy jóvenes, y nos preguntamos: Dios, ¿cómo? ¿Por qué? Pero encontré este versículo, Isaías 57:1. ¿Ves? Por eso es tan importante que vayamos a diario a la palabra, porque esta palabra nos habla. Esta palabra tiene respuestas para nuestras luchas, para nuestras dudas, para nuestras preguntas. Y me encantó, dice: la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Dice: pero a nadie parece importarle el por qué, tampoco se lo preguntan a sí mismo. Parece que nadie entiende que Dios, escúchame, aquí nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque es que en veces seres amados nuestros que aman a Dios mueren antes de tiempo. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Escúchame, yo quiero hablar a aquellos que han perdido a alguien en este tiempo. Y tú oraste en fe, oraste creyendo, y no sanaron, murieron. Y dices: ¿cómo, Dios? ¿Por qué? Pero Dios aquí nos dice que Él, ves, que conoce el futuro, ve algo que viene en el futuro en la vida de esa persona, y por amor a ellos dice: te voy a librar de esa prueba, te voy a librar de esa situación. Y tú y yo no podemos ver el futuro, no sabemos qué puede ser, no entendemos, pero sabemos que Dios en su amor los toma, los recoge a su tiempo, por el amor a ellos y por el bien para ellos. Y tú y yo entonces tenemos que creer en la gracia de Dios y saber: Dios, tú ves un futuro, tú veías algo venir que yo no puedo ver,
Pero te doy gracias que tú, en tu amor y misericordia, los libraste de lo que venía. Los libraste de lo que venía a su vida, que no iban a poder soportar. Lo creo con todo mi corazón. Algunos años atrás, Aide y yo fuimos a un funeral de un joven. Yo lo había conocido a través de los años. Y yo sé, y sus papás, yo sé que sabían, porque ellos podías verlo en su actitud. Sabían que Dios en un momento importante en la vida de este chico, porque su vida había sido así. Se conectaba con Dios, se alejaba de Dios. Se conectaba con Dios, se alejaba de Dios. Y en uno de esos momentos, cuando Dios estaba conectado con Dios, joven, papá de hijos pequeños, Dios se lo lleva. Y yo sé que Dios se lo llevó, porque sabía, si sigue viviendo, se va a alejar de mí y se va a perder eternamente. Y Dios en su amor y misericordia se lo llevó. Yo lo sé con todo mi corazón. Y tú y yo tenemos que entender, Dios es un Dios de gran amor y misericordia. ¿Ves? Déjate lo explico de esta manera. Tal vez tú eres como papá y tu adolescente quiere una moto y está que se muere por una moto. Todos sus amigos tienen una moto, pero tú conoces a tu hijo. Tú sabes que no está suficientemente maduro para controlar esa moto. Y si tú le regalas una moto, tú sabes que se va a venir matando. Y tú por amor a él le dices, no hijo, no hay moto. Y él llora, él chilla, él echa su berrinche, él te dice que te odia. Pero tú en amor le has dicho no. Y tenemos que entender, Dios en amor obra en nuestras vidas. En amor Él obra siempre en nuestras vidas. Es su amor. Y tú y yo tenemos que vivirlo, experimentarlo y creerlo.